Pues muchas gracias. No voy a agradecer a los organizadores por invitarme, pero sí a la Fundación Juana de Vega por lo mismo que dije ayer, por mostrar esta continuación del espíritu ilustrado tan escaso en estos tiempos. Al principio dijo Marisa, cuando se refirió a la mesa en conjunto, que hoy estaba formada por 3 mexicanos. Y bueno, pues yo le agradezco mucho Yo de momento me tengo que conformar con una FM3, pero no espero en algún momento añadir mi identidad, a mis identidades complejas, añadir también la mexicana, que ya me gustaría, y que ya he asumido, por otra parte. Precisamente de esto quería yo hablar hoy aquí, de identidades complejas en el Atlántico hispano, en un momento en el que considero que precisamente mejor se pueden estudiar las identidades y que mejor se pueden poner en cuestión asunciones que desde la ciencia política se hace muy fácilmente, pero que desde la comprobación historiográfica son más complicadas, como el hecho de que las identidades básicamente se refieren a identidades nacionales a las que después se pueden agregar otro tipo de identidades de tipo local, de tipo sexual o del tipo que se quiera. Pues bien, precisamente lo que yo voy a plantear y lo que yo considero es que, muy al contrario, las identidades en el momento en que surgen las naciones son todo menos identidades nacionales. Y para ello me voy a valer de 2 aportaciones que creo que podríamos cualquiera de nosotros suscribir de la reciente historiografía de la producida en los últimos 15 o 20 años, una procedente de la historia de la cultura política, y algunos de sus formuladores están aquí con nosotros, que nos advierte que las naciones no son sujetos activos en el momento de la independencia, que no son o previos al momento de la independencia de los países que surgen del boom de la monarquía española, sino que son su consecuencia, que se crean posteriormente, que son construcciones que lentamente se van conformando, aplíquese también el principio de España, a lo largo de las décadas centrales del siglo XIX. De hecho, yo creo que esto sería fácilmente comprobable simplemente haciendo una cata en los textos de la época sobre los términos que aluden a la supuesta identidad nacional existente. Yo creo que no hay término más débil en todas estas escritos que americano o español, porque americano o español siempre tienen que ir acompañados de algún agregado que lo especifique, como por ejemplo español-americano, ¿no? O como por ejemplo peninsular. Aplíquese lo mismo también a los peninsulares a su vez, es decir, hay multitud de vocablos que aluden a identidades, pero que tienen que ver con vizcaíno, con montañés, con andaluz, a los que luego se le puede añadir, por supuesto, también la condición de español. Tanto es así que yo creo que para América, al final, lo más descriptivos son los motes, mucho más que los adjetivos regulares, ¿no? Por ejemplo, gachupín, chapetón, ¿no? Esos son los que realmente acaban siendo descriptivos o los que hacen alusión a descripciones étnicas como indio, mestizo, casta, etcétera. Por otro lado, tenemos, creo que, una información también muy interesante que proviene de los colegas de Historia del Derecho, con los que yo he tenido más familiaridad sin pertenecer tampoco exactamente a su gremio, que nos advierten de algo muy importante, porque, claro, todo este proceso de crisis de la monarquía española, si tiene una expresión realmente visible, es una expresión jurídico-política que se llama Constitución. Pues bien, ellos nos advierten que en este proceso de constitucionalización de la crisis de la monarquía hay un proceso más de reforma constitucional que de momento constituyente. Es decir, si lo comparamos con la revolución por antonomasia, que es la Revolución Francesa entre 1789 y 1791, lo que se produce en la monarquía española en sus diferentes manifestaciones, desde Quito hasta Cádiz, que en todos estos lugares hay experimentos constitucionales simultáneos, es más un proceso de reforma constitucional que de constitución propiamente dicho. Y dentro de ese proceso de reforma constitucional resulta que si hay una constante en todos estos experimentos constitucionales, como digo, desde el experimento constitucional de Quito hasta el de Cádiz, o pasando por Apatzingán, o pasando por el que cada uno quiera escoger, es que los territorios reclaman presencia permanentemente dentro de esa experiencia constitucional. Si cruzamos ambas informaciones, las que nos proviene de la historia de la cultura política, que decía antes, las naciones no existen, sino que son resultado de, y esta de los historiadores del derecho que nos dicen hay un proceso de reforma constitucional en la cual los territorios reclaman permanentemente presencia activa, ahí resulta que creo que tenemos un nuevo problema historiográfico. No hay identidad nacional, pero sí hay una identidad territorial fuerte.
Y esa identidad territorial fuerte está permanentemente reclamando presencia dentro de esos procesos de reforma constitucional que se producen a partir de 1810 en muchísimos lugares de la monarquía. Pues bien, lo que yo trato en el escrito que voy a entregar a la Fundación Juana de Vega es de dar una respuesta a esta cuestión, y lo hago desde dos aproximaciones. Por una parte, tratando de ver cómo se comportan aquellos territorios de la monarquía que, digámoslo así, ahora lo explicaré mejor, forman parte del núcleo castellano. Y, por otra parte, añadiendo una variación sobre ese modelo. Es el del chico. Añadiendo una variación sobre ese modelo, que es la de los territorios forales, que considero que operan tanto en la parte peninsular como en la parte americana de la monarquía. La primera de estas cuestiones creo que puede tener un interés, sobre todo porque conecta con las dos anteriores ponencias de este Congreso. Efectivamente, en la monarquía española hay un núcleo fuerte y muy amplio, que es el núcleo castellano, que se diferencia muy notablemente de los otros componentes de esta monarquía agregativa que decía Alfredo ahora, que tienen tradición foral. No es que Castilla no tenga tradición foral, Castilla, por supuesto, había tenido tradición foral. La cuestión es que Castilla había perdido esa tradición foral, y la pérdida de esta tradición foral castellana había implicado que su Constitución se municipalizara de una manera extrema. De una manera tan extrema que, si algo caracteriza durante todo el antiguo régimen la Constitución castellana, es el hecho de que no hay presencia de cuerpo político del reino en ningún caso. Sí hay presencia de cuerpos políticos municipales y de otros muchos cuerpos políticos que pululan en el Reino de Castilla. Mejor dicho, que pululan en torno a la persona o a las personas del rey, y que dialogan directamente o entran en comunicación política directamente cada uno de ellos con el rey, pero nunca formando cuerpo político que establezca comunicación política con el rey. Esto, además, es algo que se produce y se acentúa a partir de un momento muy concreto, que es el final de la Guerra de las Comunidades, que no casualmente coincide con el momento en el que la Nueva España y, posteriormente, otros reinos americanos son incorporados precisamente a Castilla. De esta manera, la idea que yo propongo es que la Castilla americana queda contaminada por ese proceso de desconstitucionalización de la Castilla foral, que aquí se termina definitivamente a principios del siglo XVI, y que así permanece durante todo el periodo del antiguo régimen hasta 1810. Es en 1810 cuando de nuevo se recupera una idea con las Cortes de Cádiz y sobre todo con la Constitución de Cádiz, de que la representación tiene que ver con el territorio y no con los municipios, o no solo con los municipios. ¿Esto por qué me parece relevante? Por dos razones. En primer lugar, porque nos permite explicar por qué los municipios son realmente los cuerpos políticos esenciales dentro de la Constitución castellana, todo esto que ha estado contando tan magistralmente Beatriz, haciendo alusión a la obra de Lorenzo Santillana Bustillo, que se sitúa ahí en medio, precisamente en 1742, y que lo decía así de claro: la Constitución son precisamente los municipios, y los municipios y el rey forman el esqueleto del cuerpo político de Castilla, que es exactamente, si no recuerdo mal, lo que Primo de Verdad dice al Ayuntamiento de México en 1808. Y, en segundo lugar, porque nos permite, creo, explicar mejor la actitud que se produce frente a la crisis de la monarquía. Frente a la crisis de la monarquía, en el área castellana, tanto en el área castellano peninsular como en el área castellano-americana, lo que se activa son los municipios, son los pueblos. Eso es lo que se activa políticamente, y son los pueblos los que crean juntas. Son los pueblos los que provincializan de algún modo el territorio. Es decir, en torno a la Junta de Sevilla se crea un gran alfoz, que es todo el espacio dominado por la Junta de Sevilla. Tanto es así que en los territorios de la Castilla peninsular, pero también de la Castilla americana, es tan fuerte este proceso que en muchos casos se está a punto de llegar a la guerra civil entre juntas por la disputa, precisamente, hasta dónde llega mi alfoz o la influencia de mi ciudad, hasta dónde llega la tuya, como es el caso en la península de las juntas de Sevilla y de Granada, que a esto están de enfrentarse militarmente, o como es el caso en América de las ciudades del Valle del Cauca, que entran en guerra entre ellas, precisamente.
El caso de Nueva Granada creo que además es extremo en este sentido, ¿no? Es en donde este proceso de municipalización con la crisis se produce de una manera más severa. Y esto nos permite, creo, también entender por qué, a partir del momento de la crisis, se toma esta conciencia tan fuerte de que los pueblos van a estar ya permanentemente presentes en la crisis. Los pueblos recuperan un protagonismo político que tenían, obviamente, ya de antes en la Constitución castellana tradicional, pero lo interesante de este proceso es que precisamente en la crisis es cuando pueden eclosionar con una presencia política mucho más fuerte y pueden presentarse como los auténticos sujetos activos de la crisis, hasta el punto de que son los pueblos y no ningún otro cuerpo, ni siquiera el Consejo de Castilla o cualquier otro, los que declaran la guerra a Napoleón. Claro, sin embargo, hay otra posibilidad de tradición política, que es la de los territorios forales. No creo que sea ninguna casualidad que la Junta de Asturias se conforme reactivando la Junta General del Principado, aprovechando, de hecho, una convocatoria de la Junta General del Principado de Asturias, es decir, el cuerpo tradicional de representación política de un territorio con tradición foral, o que en Aragón la forma de convocarse la Junta sea convocar las Cortes de Aragón, que no se convocaban desde la liquidación foral de Felipe V con los decretos de nueva planta. Es decir, hay territorios forales que reactivan su pasado foral en ese momento y que lo reactivan como tales territorios forales y con claro sentido de que el privilegio y jurisdicción tienen un ámbito territorial y no solamente un ámbito municipal. Esto es lo que creo que explica en parte algo a lo que se refería Alfredo Ávila, que es esa incursión historiográfica tan genial como era el personaje, Fray Servando Teresa de Mier, con la idea de la antigua Constitución de Anáhuac, que está muy bien en toda su elaboración y que además es muy paralela a otras que se escriben en el momento sobre Navarra, sobre Valencia, sobre Vizcaya o sobre Cataluña, y que tratan de recordar que esos territorios forales tuvieron una Constitución, o la tenían activa, como el caso de Vizcaya, ¿no? Pero que en cualquier caso habían tenido una antigua Constitución y que una antigua Constitución nunca se pierde. Se puede suspender por un acto arbitrario como el de Felipe V, pero no se pierde. Y ahí estaba para presentarla de nuevo en la crisis de la monarquía en 1808. Francisco Javier Borrul escribe entonces, al mismo tiempo que Fray Servando, escribe un texto sobre la antigua Constitución valenciana que tiene un gran paralelo con el de Fray Servando, porque los dos establecen el principio de que la antigua Constitución de ese reino, del de Nueva España en el caso de Fray Servando, del de Valencia en el caso de Borrul, procede de un pacto del rey Jaume I o Carlos V con los caballeros conquistadores del reino, frente a los árabes en un caso, frente a los aztecas en el otro. Y que ese pacto es la antigua Constitución. El único problema que se le presenta a Fray Servando a partir de ese momento es que Fray Servando no puede presentar, a diferencia de Francisco Javier Borrul, una auténtica antigua Constitución. Por una razón, porque Castilla no la tenía. Y porque la Nueva España es la Castilla americana. La Nueva España no es el Aragón americano, es la Castilla americana. Lo que sí tenía la Nueva España, como ha demostrado muy bien Beatriz Rojas, es una constitución de cuerpos políticos plurales que van desde los municipios hasta las universidades, pasando por los gremios o pasando por infinidad de cuerpos de diferente tipo, o como ya señaló también Annick Lamperrier, pero que no se conforman nunca, no se reúnen nunca en un cuerpo político conjunto del reino. El Reino de Valencia sí. Y eso es lo que diferencia los espacios forales de los espacios castellanos, que han perdido su tradición.